Acumal significa lugar de las tortugas, así que fui con una expectativa clara. Iba a ver tortugas. Me sumergí, me metí en la profundidad del mar, esperé, nadé y no pasó. No vi ni una tortuga. Y durante un rato me quedé con esa sensación rara de haber llegado tarde a algo, de haberme perdido la razón misma por la que existe este lugar. Pero cuanto más investigaba después, más entendía que esa tarde sin tortugas me estaba diciendo algo. Me estaba diciendo algo sobre este lugar y sobre todo cómo funciona la naturaleza cuando no programas. Así que este video no va a ser sobre garantizarte cómo ver tortugas en Acumal, es sobre todo lo demás que hay ahí. Lo que sí vi, aunque no fuera lo que había ido a buscar. Arrancamos. Primero, ubiquémonos un poco. Yo llegué a Acumal desde Tulum. Está a unos 30 kilómetros sobre la misma carretera que conecta Tulum con Playa del Carmen. Desde Playa del Carmen son unos 37 kilómetros y desde el aeropuerto de Cancún unos 92. Salí desde Tulum y aproximadamente en media hora ya estaba en Acumal. Así que llegar desde Tulum es bastante fácil y rápido. Y cuando llegas hay algo que hay que entender, que Acumal no es solo una playa turística. Estás entrando a una zona protegida y regulada para reducir el impacto ambiental sobre estas tortugas y su hábitat. Por eso vas a encontrar controles, zonas delimitadas y servicios de acuerdo a lo que quieras hacer. No estás entrando a un lugar en el que pagas una entrada para ver tortugas. Vas a entrar a un lugar en el que la conservación y el turismo tienen que convivir. Acumal es un nombre de origen maya que suele traducirse como lugar de tortugas. No es un nombre inventado por el turismo moderno, es un topónimo que describe la relación histórica de este lugar con las tortugas. Todavía hoy esa descripción sigue siendo cierta. El Acumal moderno comenzó a tomar forma cuando un hombre llegó a esta costa buscando un barco hundido. Porque mucho antes un barco español llamado el Matancero había naufragado frente a esa costa. Más de 2 siglos después, Pablo Bush Romero llegó desde Cozumel con un grupo de buzos buscando sus restos. La expedición encontró el naufragio al sur de donde hoy está Acumal. Él armó un campamento un poco más al norte, en un lugar que en ese momento era una plantación de cocoteros a cargo de una familia local, los Tun. Bush Romero terminó comprando esa plantación y las tierras alrededor, y con el tiempo fundó ahí un club de yates, sin yates. Y hay algo más en esta historia. Décadas después, en 1993, se funda el Centro Ecológico de Acumal, una organización dedicada a la conservación de los ecosistemas costeros de la zona. Acumal había crecido alrededor del buceo y del turismo y empezó a necesitar una organización que pueda proteger su hábitat. La bahía de Acumal es un refugio reconocido oficialmente con un acuerdo federal, con un programa de protección, con gente que está monitoreando a diario esa bahía. El 7 de marzo de 2016, el gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación del área de refugio para la protección de especies marinas, Bahía de Acumal, de 1.653,43 hectáreas. Actualmente, la Bahía de Acumal está dentro de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano, cuya zonificación reconoce específicamente una subzona de uso público, Refugio Bahía de Acumal. El acuerdo de 2016 protege específicamente 3 especies de tortuga marina, la verde, la caguama y la carey. Pero apareció algo interesante. La zonificación posterior de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano señala 4 especies. Además de las ya mencionadas, se suma la tortuga laúd. Estas especies están clasificadas en México como especies en peligro en extinción. Pero este lugar no solamente protege estas especies de tortugas, protege manglares,
corales y pastos marinos. Porque para proteger a las tortugas hay que proteger el ambiente en el que viven. También se protege algo que casi ningún turista fotografía, el fondo de la bahía. Las praderas de los pastos marinos. Para las tortugas verdes, esas praderas son una zona de alimentación fundamental. Todos entramos al agua mirando hacia adelante, buscando el caparazón, pero una de las claves de Akumal está abajo. Su comedor está abajo. La temporada reproductiva se extiende aproximadamente desde abril a noviembre. Cada temporada, equipos de monitoreo recorren las playas de Akumal registrando y siguiendo de cerca cada nido. Las tortugas son solamente una parte de lo que vemos. Debajo de ellas hay todo un ecosistema que permite que estas tortugas sigan existiendo en Akumal. Pero contarte solo la parte bonita de esta historia sería mentirte, porque Akumal está bajo presión. El crecimiento turístico se convirtió en una de las presiones que llevó a repensar cómo se hacía el uso de este lugar. Hay un estudio científico publicado en la revista Marine Biology que lo muestra con números concretos. Entre el verano de 2011 y el verano de 2014, en el sector más usado para snorkel, la cobertura de coral cayó un 79%. Mientras que en ese mismo periodo la cantidad de los snorkelistas por mes aumentó más de 400%. Esto no significa que el turismo sea el único culpable del deterioro, pero muestra hasta qué punto la presión humana puede afectar un lugar tan pequeño. La degradación del arrecife no tiene solo una causa. Intervienen presiones locales como el uso turístico y la calidad del agua, y también procesos regionales y globales, como el calentamiento del océano y las enfermedades coralinas. A partir del 2018, por el Caribe mexicano empezó a expandirse una enfermedad extremadamente agresiva, la enfermedad de pérdida de tejido del coral duro. En varios arrecifes de la región produjo mortalidades muy rápidas en las especies que construyen el arrecife. Y esa enfermedad se sumó al deterioro que en Akumal ya venía ocurriendo por otras presiones. Por eso la observación de tortugas se hace bajo reglas de acceso, recorridos y manejo, diseñadas para reducir la perturbación. Cuando se puso en marcha el programa de protección en 2016, la autoridad ambiental llegó a establecer límites concretos de visitantes y recorridos. Es una bahía que sigue estando bajo presión, aunque desde la superficie pareciera que está perfecto. Y acá parece una contradicción difícil porque las tortugas son en mayor parte la razón por la que uno va a Akumal. Pero cuanto más nos queremos acercar a esas tortugas, es mayor la necesidad de regular ese acercamiento. Y yo tampoco estaba fuera de esa contradicción esa tarde cuando visité Akumal porque yo quería ver tortugas, yo quería acercarme en cierto modo a esas tortugas. Y en cierto modo también yo fui turista. Yo fui a Akumal solo para pasar el día. Y algo que tengo que aclarar es que no contraté ningún tour para ver tortugas, fui por mi cuenta. Si vas específicamente a ver tortugas, existen recorridos que están guiados y autorizados, que ingresan a circuitos que están destinados a la observación de tortugas. Estos recorridos tienen sus propias reglas. Deben tener un guía autorizado, grupos limitados, manteniendo cierta distancia con las tortugas. A mí otros viajeros me habían comentado que no habían hecho ningún tour, pero que habían tenido la suerte, esa fortuna de haberlas visto en su hábitat natural, solamente yendo a Akumal y nadando y se las encontraron. Yo no tuve esa suerte. Por un tiempo sentí que había viajado hasta ahí esperando verlas y no había sido de las afortunadas. Y salí con un sentimiento de que algo me faltaba, de que algo había sucedido incompleto en ese lugar, pero después de un tiempo entendí algo. Que haya tortugas en Akumal no significa que estén obligadas a aparecer delante de cada persona que entra al agua. Las aguas de la bahía funcionan como un área de alimentación y refugio, y distintas playas de esta zona se utilizan para anidar durante la temporada reproductiva. No es un escenario armado para que las vea quien llega una tarde cualquiera. A veces cuando viajamos tratamos a la naturaleza como si fuese un producto.
Compramos una entrada, agendamos el día, el horario y esperamos que allí aparezca lo que queremos ver. Pero lo salvaje no funciona así. Lo salvaje tiene su propia lógica, sus propias razones para aparecer o no hacerlo. Y quizás esa tarde en Akumal me enseñó más de lo que me hubiese enseñado ver esas tortugas, que es que no todo lo que buscamos nos está esperando. Llegué a Akumal buscando tortugas y me fui con otra cosa, con un nombre maya que todavía describe ese lugar, con la historia de un hombre que llegó buscando un tesoro hundido y terminó ayudando a transformar esta costa en el Akumal moderno, con la historia de un lugar que creció alrededor del buceo, el turismo y donde décadas después nació una organización dedicada a proteger sus ecosistemas, con la historia de un refugio reconocido oficialmente, con un acuerdo federal con gente monitoreando la bahía cada temporada, y con la historia de un ecosistema bajo presión, aunque desde la superficie siga pareciendo perfecto. Y también me fui con una tarde sin tortugas, que en ese momento lo sentí como una falla, pero que ahora lo entiendo muy bien. Porque lo salvaje no le debe nada a nadie. No tiene que aparecer para la cámara, no tiene que cumplir con lo que el nombre del lugar promete. Lo salvaje solamente tiene que seguir siendo salvaje. Akumal significa lugar de tortugas. Yo no las vi, pero después de conocer todo esto, entendí que quizás nunca se trató de que yo pudiera verlas. Se trata de que las tortugas puedan seguir teniendo alimento, un refugio y un lugar para vivir. De que Akumal siga significando lugar de tortugas, aun cuando nosotros no lo estamos mirando. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Soy Giselle, esto es La Naguara. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.